noches, edición número 538 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Jorge. Vamos a tocar algunos temas, empezando por uno realmente que es preocupante, porque vuelve a poner en el tapete el tema de la drogadicción. Este ha sido uno de los ejes de campaña de Cambiemos, justamente terminar con el narcotráfico. Y se vuelve a poner esto, pese a los esfuerzos ingentes que se están haciendo distintas estructuras del gobierno, parecería que no fuera suficiente. Porque a partir de lo que ocurrió el sábado pasado en esta fiesta electrónica, que cobró la droga 5 nuevas víctimas y otros tantos, creo que son 4 chicos que se encuentran hospitalizados, puso nuevamente un tema que muchas veces del cual se quiere escapar. Nosotros hace muchos años venimos hablando de este tema y discutiéndolo, y generalmente se va por el atajo más sencillo, que es decir, las responsabilidades del Estado, y llegaron hasta la besanía de querer comparar esto con Cromañón. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Ese boliche de Costa Salguero estaba habilitado, con capacidad para que hubiera un número determinado de personas, creo que eran 13.000, las entradas que se vendieron fueron sensiblemente menores. Fue inspeccionado, y me consta esto, cada 3 horas, por agentes del gobierno de la ciudad, pero claro, lo que pasa es que si alguien ingresa droga o si la droga se está vendiendo en forma subrepticia, porque no hay un kiosco ni un stand que la venda, esta droga Superman, que es una mezcla creo que de éxtasis con metanfetaminas, eso escapa a todo control. Y esto tiene que ver también con algo que está enraizado en la sociedad. Creo que acá lo que hay que atacar es, por un lado, el narcotráfico y por el otro lado, una red de contención social a los chicos que han caído en esta adicción. Pensemos, y esto lo he hablado incluso más con nuestro invitado del segundo bloque, Aldo Abraham, lo estábamos hablando, que en muchos casos hay una cierta comodidad con los padres. Todos los que somos padres sabemos bien que a veces uno, en este dejarle espacios de libertad a los hijos, que me parece que es absolutamente razonable, no tenemos que quedar en que ese espacio de libertad se transforme en un espacio de abandono. Porque las drogas también son un mecanismo para silenciar angustias que tienen los chicos. Y muchos de estos problemas en la casa no se hablan porque la madre sale a trabajar, el padre sale a trabajar, no solo por necesidades económicas, sino también porque cada uno quiere desarrollarse como ser humano en la vida. Y entonces creo que esto tiene que ser en un marco de armonía. Y esto creo que son los temas que hay que hablar. Nosotros en un momento dado pensábamos que prevenir era darle charlas a los adolescentes. Y a veces decíamos en los colegios damos charlas a los adolescentes, que muchas veces son charlas de compromiso, absolutamente para cumplir con una currícula. Y en muchos casos los chicos sabían más que los propios docentes o por la gente que íbamos a hablar de este tema, y sabían perfectamente cuál era la diferencia entre la burundanga y la ketamina y cómo había que... Y uno por ahí decía algo y claro, los chicos hasta sabían que la marihuana se fuma nada más. Entonces uno hasta quedaba... Entonces yo creo que... Bueno, yo, por ejemplo, tengo una ignorancia absoluta, no podría dar ninguna charla de nada porque no... Sí, bueno, el tema de que la marihuana era justamente que se fumaba, porque en algunos casos se planteaba de que la marihuana era como un bloqueante del dolor para aquellos enfermos terminales. Y yo dudo mucho que un enfermo terminal pueda tener la capacidad suficiente como para poder fumar un cigarrillo de marihuana. Sí, hay lugares donde tiene un uso medicinal, en algunos Por supuesto que sí. No. Y por supuesto que también nosotros sabemos que la morfina se le da a enfermos terminales cuando tienen alguna enfermedad ya que es irreversible, para que pueda soportar los dolores. Claro, pero una cosa es esto y otra cosa es confundir, como nos pasó el fin de semana en una charla que tuvimos con algún amigo nuestro sobre lo que era la diferencia entre la droga y el fármaco. Pero yo creo que en esto hay que avanzar en algo muy claro. Por un lado, red de contención social para los chicos. Por el otro lado, prevenir, pero prevenir con políticas realmente que no sean, como decía yo, charlas exclusivamente desmayadas de ocasión, sino que sean charlas que comiencen en la casa y que se aborden estos temas con todo el rigor que merecen, y explicarles de qué esto es, porque hoy escucho una chica que su novio murió en la fiesta esta, lamentablemente la chica estaba destrozada, como es lógico, dijo, pensé que iba a ser la noche más linda de mi vida y terminó siendo la noche más trágica. Y entonces aconsejaba que no había que drogarse, claro, pero ya esto a veces es tardío. Y creo que también los que tienen que participar de esas charlas son en muchos casos adolescentes que quieren salir de la droga
y que no han encontrado de pronto los mecanismos, y también las madres de los chicos, porque esto abarca todas las capas sociales. Por un lado el Paco y por otro lado estas drogas sintéticas que son las que quizás clases más acomodadas que puedan pagar los 550 o 600 pesos que costaba esta fiesta electrónica. Y creo que este tema es no solamente ser muy rígidos en todo lo que es el narcotráfico, que me parece muy bien, que se estén implementando políticas en este sentido, que se radaricen las fronteras, que se cuide y que se incaute la droga y que seamos severísimos, como fue con Mi Sangre, Narcos en unos pocos meses, sino que también se aborde este tema con lo que merece, porque no nos olvidemos que este tema no caprichosamente fue uno de los 3 ejes de campaña de Cambiemos, sino que está golpeando la puerta de la Argentina. Y es otra consecuencia más también de la década infame que nos precedió, la mal llamada década ganada, porque creo que un señor que le decían La Morsa estaba metido con el tema de las anfetaminas. Creo yo realmente que cuando se metieron en ese tema, la ruta del dinero acá es horrible, es algo espantoso, la corrupción mata, es cierto, pero meterse con la droga sabiendo que está aniquilando nuestra juventud, eso es ser un criminal, eso es ser un bastardo que no merece el perdón de Dios. Y me sale esto de decirlo porque cuando uno piensa lo que hemos vivido y lo que todavía que se justificaba con esta sensación de inseguridad y con tantas otras pavadas que se dijeron, esto subleva porque uno que tiene hijos y que tiene, bueno, ya crecidos, como es mi caso con este joven, pero sabe lo que es cuando uno les está hablando constantemente del tema del alcohol y el tema de la droga y todo lo demás, y ver que haya tipos que lucren con esto es de miserable, realmente es de miserable. El otro tema fue el regreso de Cristina, con ese discurso panfletario iludiendo e insultando a la justicia, denostando. Creo que, me parece, si están de acuerdo ustedes, podemos obviarlo ya. ¿Podemos obviar el tema? Pasémoslo de largo nomás. Pasemos, vos me imagino querías acortar algo de esto, ¿no? No, es simplemente algunas cosas que por ahí se veían en las redes sociales que uno veía que se instaló el hashtag Cristina vuelve y en realidad no vuelve por motu propio, le están trayendo y la verdad que es un episodio que yo lo hablaba con algunos colegas y compañeros del trabajo, que realmente no es algo para jactarnos, digo, estamos empezando a acostumbrarnos nuestra gente de mi edad, yo estoy entrando en los 30, digo, y más jóvenes, a que todo presidente pase por indagatoria, todo presidente figura en tribunales, realmente creo que es algo como para... Sí, no es muy honroso. Y algunos zafaron, bueno, por cuestiones... Además la recibieron como si volviera del exilio, se fue a Calafate, donde... Voluntariamente. Claro. Sigue Además, siendo... las comparaciones con Irigoyen y Perón no tenían nada que ver, y también ahí incurrió en algo. Tanto ella fue la Dalí de los derechos de las mujeres, se omitió decir de que Isabel Martínez de Perón fue confinada en el Mesidor. Ella sí estuvo presa. Ella estuvo realmente presa y por una dictadura militar. A ella, en el caso de Irigoyen, fue el golpe del 30, en el caso de Perón en el 55, y ella no hubo ningún golpe. Fue simplemente el mazazo que le dieron el 51% de la población en las urnas, pero un mazazo simbólicamente hablando. Ha desaparecido en esta ruta del dinero acá uno de los aparentemente factotum, el abogado Jorge Chueco, que era quien había organizado las sociedades. No sabemos si está... Sí, estaba citado a declarar esta semana por Casanelo. Es realmente misteriosa la situación, todavía no ha aparecido. Ahí dejó una carta en la que aparentemente indicaba sus intenciones suicidas, pero es un poco extraño. Irse a suicidar a Misiones más bien parece un intento de fuga del país. No puedo agregar nada más, porque no lo conozco mucho. Alguna vez ha sido mencionado como una persona de íntima vinculación con Lázaro Báez. Y por supuesto esto está vinculado con el libro de reciente publicación de Daniel Santoro, de La Ruta del Dinero K, que pone de relieve cómo se hacían todo este tipo de tropelías. Pasamos al plano internacional, hablamos del juicio político del impeachment de Dilma Rousseff. Sí, un tema que ha estado en boga el domingo pasado, digo, que se culminó el voto que se hizo en la Cámara de Diputados, que terminó con 367 votos a favor de que se inicie el juicio político, contra 137 votos en contra. Creo que fue bastante interesante lo que se vio, porque al ser tantos diputados, uno podía ver cómo todo tuvo que ser muy a la ligera, tenían 10 segundos para exponer y se vieron... Circense, ¿no? Sí, bastante me resultó a mí, sí. Ese es el concepto en realidad que iba a usar. Digo,
porque hay que entender que también los diputados no gozan de una gran reputación en Brasil. De hecho, hay una ONG que se llama Transparencia Brasil que dice que el 60% de los miembros tiene causas pendientes con la justicia, así que tampoco es que están como para tirar manteca al techo, como se diría. Fue curioso, por ejemplo, el caso de Vladimir Costa, fue el caso que más me llamó la atención, que dijo puntualmente, comparó a los políticos del Partido de los Trabajadores con jefes del crimen organizado y dice que esto es un tiro al corazón de los brasileños. Y él después hizo con no sé si lo vieron, como con esos tubos que tiran papel picado, le dieron como unos ribetes circenses, como bien decías, Osvaldo. Y hay que entender que se le acusa de algo que es bastante grave y que está dividiendo un poco las aguas, tanto en la Cámara de Diputados como también en el pueblo brasileño, ¿sí? Es de maquillar las cuentas públicas, ¿no? Maquillar las cuentas públicas. Sí, de todo... Acá no se maquillaban, acá directamente... En realidad diríamos, comparando con lo que pasa en la Argentina, es casi una falta menor. ¿Qué es Heidi? Al lado de lo que pasó acá es Heidi, claro, Blancanieves. Y es Heidi también al lado de las acusaciones serias y fundadas de corrupción al PT y a otros partidos políticos. Pero tomó curso esta denuncia y fue el motivo del impeachment. Sí, hay como dos grandes posturas, ¿no? Los que están a favor, obviamente, del impeachment y los que están en contra. También esto se refleja en la sociedad y hay muchos que lo están viendo esto como un intento de golpe, es lo que se escucha desde las filas de quienes están en contra. Pero bueno, también hay que entender que el gobierno de Dilma con todos estos episodios ha perdido legitimidad y perdió confianza, tanto de los inversores como también de los empresarios, como también de la propia población. Dilma cuando asume tenía cierto grado de popularidad que se vio derrumbado y desplomado en pocos meses. Sí, ahora esto sigue así. El Senado, por mayoría simple, que la va a obtener lógicamente, acepta la acusación e da inicio al trámite de juicio político, lo que implica la suspensión en sus funciones de Dilma por al máximo de 180 días. Ahí se sustancia el juicio político y asume el vicepresidente Temer, que es del PMDB, el partido aliado hasta hace pocos días del oficialista PT. Ahora, la situación económica es muy complicada y veremos cómo se las arregla Temer en este lapso para ganar cierta popularidad. No la tiene hoy no la día. tiene, e incluso en el propio Partido de los Trabajadores se ha visto como un traidor, tanto por Lula como por Dilma. Y lo curioso es que el lunes pasado se filtró un audio, que él ya estaba dando un discurso de cómo sería la Brasil post-Dilma, lo cual también dice, ahí los propios... Bueno, su partido ya había roto la alianza. El PMDB es el Partido Democrático Brasileño. Sí, la M no me acuerdo de qué es ahora. Pero... Así que la situación en Brasil está bastante delicada. El viernes va a pasar esto del Senado y se supone que como tampoco fue uno de los fuertes de Dilma y tampoco tuvo una gran relación con el Senado, se ve que la negociación ya la dan como perdida, así que... tendremos que acostumbrarnos a... El que vieron las imágenes, el que presidía la Cámara de Diputados y anunciaba quiénes iban a votar, ese está sospechado mucho más que Lula y que todos. Temer creo que también. Porque alguien dijo... Eduardo Cunha. Pero alguien, escuché yo, porque la verdad que sabiendo que vos te habías metido en este tema, lo dejé en tus manos, pero por ahí escuché también de que decían que en la línea sucesoria venía Temer, que estaba salpicado. Después decía que venía el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, salpicado también, y que posiblemente terminara recayendo la primera magistratura, o el ejercicio de la primera magistratura, en el presidente de la Corte Suprema. Se daría una situación casi muy semejante a la de los finales del 2001, que hubo 5 presidentes, ¿no? Que iban cayendo no por tema de corrupción. Nunca pasó en la Argentina de que se llegara en la línea sucesoria a asumir el presidente de la Corte. Hubo un caso. Hubo un caso en que podía haber pasado. Podía haber pasado 58 con Frondizi o Ollanarte. Bueno, pero ese caso hubo un golpe de Estado. En ese caso un golpe de Estado. Y Ollanarte, que era ministro de la Corte, lo hace asumir a Guido, porque el que iba a asumir era Poggi, el comandante en jefe del ejército. Y le hace esa maniobra aparentemente con el consentimiento de Martín García, del propio Frondizi. Y si nos vamos al año 45, antes del 17 de octubre, había un reclamo, el gobierno a la Corte. De hecho, iba a asumir el procurador, iba a plantear un gabinete, y llegó un día y entró por una puerta lateral a la Casa de Gobierno a presentar su gabinete. Se había mejorado varios días, claro, era el 17 de octubre de 1945. La historia ya pasaba por otro lado.
¿Cómo sigue esto con el tema de la votación del Senado? El Senado, el juicio puede durar varios meses, pero no puede superar los 6 meses. Sí. Y si no, vuelve Dilma. Bueno, habrá que ver, quién va a ser el que presente los Juegos Olímpicos en Río, que fue como el bastión en el que tantos y tantos... Así que bueno, evidentemente Dilma ya no va a ser, por lo que se prevé. ¿Y está bien? ¿Avanza las obras y todo lo demás? Sí, por lo pronto sí, porque vienen de larga data. El último tema se vincula con como un introito para lo que vamos a hablar en nuestro segundo bloque con nuestro invitado, con el tema de en la cena del CIPEC del lunes pasado, Macri se refirió a 3 temas fundamentales, uno un poco vinculado con el periodismo, que decía que se estaba garantizando la libertad de expresión como no había ocurrido antes. Pruebas al canto es que la presidenta tuvo todos los canales de... casi una cadena privada. Casi una cadena, o sea que eso demuestra que cuando había por lo menos, no sé si interés, pero sí una curiosidad por saber el contenido panfletario que iba a tener su discurso, porque sabía que no iba a ser nada sustancial. Además, yo creo que como abogados hubiéramos nosotros hablado jurídicamente en ese momento, pero bueno, ella lo hizo en un sentido, enmendando la plana, incluso a la secretaria que le tomó declaración y pidiendo que le sacaran lo de Elizabeth, como si uno renegara. Pero esto tuvo el impacto de que Macri estaba en Salta en ese momento, apareciera en cuadradito, en solo una pantalla, creo que fue la de TN, el resto, con lo cual se está demostrando que la libertad de expresión existe. El otro tema del que habló, bueno, esta es una prueba palpable, el otro tema del que habló fue con los empresarios que necesitamos, dijo, empresarios a mediano y largo plazo, y no que apenas empiezan estos parquinazos en la economía se ponen a remarcar precios. Eso creo que también es algo, sin caer en lo que dijo Sanz, de que, pero que no un cierto dejo de razón tenía, que en muchos casos había empresarios que necesitaban un poco de, digamos, de rigor en la aplicación de normas, sobre todo normas de defensa de la competencia. Creo que se relaciona también con esto los mercados concentradores, que es un paso más en la lucha con la inflación, contra la inflación, y también con todas las medidas en el campo social que se están tomando. Y por último también se refirió a la justicia y hablando de la impunidad que hoy no existía más ni para el que estaba fuera del gobierno como Cristina Elizabeth, ni para él en el caso que tenía que dar explicaciones sobre los temas vinculados con esa sociedad offshore. Creo que no quedó ningún otro tema más, me hablé todo. Y vamos a una pausa entonces, cuando volvamos, Aldo Abraham. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y en este segundo bloque estamos con nuestro invitado, que es el economista Aldo Abraham, realmente toda una figura dentro del pensamiento económico argentino, hombre muy joven por otra parte, y queríamos hacerte algunas preguntas. Se arregló con los holdouts.
esto va a tener un impacto directo en lo que tanto estamos buscando acá, que es llegar a un tema de equidad, de igualdad social, y que esto se produzca a partir no de los subsidios del Estado, sino de la generación de empleo genuino. Sí, fundamentalmente esto va a ayudar a resolver los problemas que se han heredado. Imagínense que hay un déficit fiscal fenomenal de 7 puntos del producto que viene del año pasado. Para que la gente se dé una idea, porque uno dice 7 puntos del producto, como todos los economistas hablamos así, parece que la gente entiende. Por tratar de sostener 7 puntos porcentuales de déficit fiscal, a finales de los 80 llegamos a una hiperinflación, ¿no? Era en ese momento de alrededor del 7% sí, del producto. Sí. Para más datos, yo le podría haber contado, por ejemplo, una historia, ¿sí?, de un gobierno que, sin tener crédito, intenta sostener un déficit disparatado. Como no tiene crédito, saquea al Banco Central y lo lleva a la quiebra, y ustedes hubieran dicho el gobierno de Cristina. Y yo les hubiera dicho no, el gobierno de finales de los 80. Llegamos a una hiperinflación con la quiebra del Banco Central. Claramente nosotros no llegamos a una hiperinflación en esta ocasión porque la gente, por suerte, de alguna forma intuitiva o porque supimos explicárselo, se dio cuenta de que íbamos a quebrar la economía si seguíamos por ese rumbo y votó otra cosa. Y este gobierno se ve en la obligación de resolverlo. Ahora, si uno tiene un gasto público fenomenal, que ni aún con niveles récord de presión tributaria, o sea, de lo que nos exprimen tributariamente a los argentinos, se logra cubrir, y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para cerrar ese déficit? Bajar muchísimo el gasto público no es una opción, porque por ahí no es socialmente digerible. Bueno, ¿subimos los impuestos? No, ya no nos pueden exprimir más. Es más, queremos que nos bajen los impuestos. Bueno, entonces sigamos saqueando el Banco Central. No, basta, ya no queremos más cepo ni inflación. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer esto transitorio? Bueno, ahí aparece la posibilidad de reinsertarnos en el mundo, que la gente, porque hemos resuelto nuestro problema de ser el estafador número 1 del mundo, por no cumplir un fallo y por no pagar nuestros compromisos, empiece a confiar y nos vuelva a prestar. Por supuesto, acá hay algunos riesgos que hay que mencionar ahora y que tenemos que estar atentos como ciudadanos, ¿no? Una cosa es usar el crédito para financiar una transición. Otra cosa es cuando ya tenemos todo resuelto, usar el crédito para financiar otra de fiesta y terminar de vueltas quebrados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos todos los argentinos para evitar que eso suceda. Por otro lado, el otro gran problema que tiene... El esquema sería, disculpa que te interrumpa, ¿el esquema sería a través del desarrollo de la obra pública? No, el esquema de recuperación, sí. Puede ser que haya algo de obra pública. Yo creo que en lo inicial lo que vamos a ver es una recuperación que va a venir primero porque los sectores exportadores van a estar mejor. Fundamentalmente el agro va a tener una primera cosecha, que espero que el clima empiece a ayudar porque ahora está complicando las cosas, que va a ser buena, con lo cual ya la cosecha gruesa que entra ahora va a hacer como una suerte de transfusión de sangre en este paciente que está claramente débil, ¿no es cierto? Y a finales de año, por primera vez en muchísimo tiempo, vamos a tener una cosecha fina para vender en el mundo, porque ya en los últimos años lo único que era rentable producir en el campo era la soja, después nada más. Maíz nada. ¿No? Entonces ahora vamos a tener cosecha fina. Esas cosas van a ayudar, y lo otro que va a ayudar es que, como el Estado necesita y en sus distintos niveles crédito para justamente cubrir este déficit, eso va a entrar ese crédito externo a la economía y va a empujar la demanda interna y también la va a poner a funcionar, ¿no? Por otro lado, otro factor que es relevante que nunca se menciona es que el crédito no solamente va a venir para el sector público. Ningún país del mundo se puede desarrollar sin tener crédito a tasas accesibles y abundantes para su sector privado. Y nosotros durante los últimos por lo menos 4 o 5 años no hemos tenido crédito para nuestro sector privado. También la inversión externa, esa va a venir más lento. Primero va a venir el financiamiento, pero la inversión externa directa, la que viene y pone una planta, la que viene y pone, no sé, foresta en campo, la que viene para quedarse por mucho tiempo, esa también va a ir volviendo a la medida que demostremos, además de que podemos resolver los problemas que ya estamos resolviendo, que vamos a reconstruir la seguridad jurídica que destruyó el anterior gobierno, ¿no? Y es un concepto horrible, decía Kicillof. Exactamente. Una cosa que nosotros hemos calculado en la Fundación Libertad y Progreso es cuánto significó de pérdida de inversión externa directa
el haber hecho las cosas espantosas que hemos hecho en los últimos 4 años, el cepo, el destruir la seguridad jurídica, el haber entrado en default. Y lo que hicimos fue, a principio, tomamos el porcentaje de participación de la Argentina en la inversión externa directa en América del Sur, de la Argentina, a principios de siglo, o sea, tampoco estábamos en la gloria, y lo usamos para calcular con ese mismo porcentaje cuánto hubiera sido la inversión externa directa en los últimos 4 años. Y para que ustedes se den una idea, por año perdimos más de 20.000 millones de dólares de inversión externa directa. Muchísima plata. Eso tiene que ser nuestro compromiso, lograr recuperar la credibilidad como para que por ahí en 3 o 4 años por año esté entrando esa masa de recursos, y eso tranquilamente va a llevar a la Argentina a un potencial de crecimiento que hasta ahora no hemos visto, ¿no? Tenemos 4 años de economía estancada, ¿sí? Claro, y antes de eso tuvimos unos 10 años de una situación extraordinaria, el viento de cola, altos precios de commodities, y varias razones que dicen que habría que remontarse 100 años atrás para encontrar una situación tan buena. Ahora se revirtió. Y uno de los factores que se han revertido es el que comentamos en el bloque anterior, el de Brasil. Sí. ¿Cómo ves que puede jugar ese factor? No, Brasil lamentablemente para la Argentina va a ser una carga. Yo hace ya más de un año que vengo diciendo, y todo el mundo me lo recuerda, que Dilma Rousseff no va a terminar su mandato, porque la situación de Dilma Rousseff se parecía mucho, lamentablemente, a la situación de la Rúa, la situación política que teníamos en el 2000-2001, ¿no? Un gobierno que pierde credibilidad, con poco poder político. De hecho, el primer mandato de Dilma Rousseff fue tan malo que ganó por muy pocos votos esta reelección. Encima, llegan todas estas denuncias de corrupción, que la verdad es que las balas pegan muy cerca de ella, y ya pegaron sobre Lula incluso. Entonces, la verdad es que la situación económica ya no era posible de resolverse desde la economía como empezó a intentar en algún momento el gobierno de Dilma Rousseff el año pasado, porque ya es un problema político, es una cuestión de credibilidad. Una vez que un gobierno pierde la credibilidad, la verdad es que la única forma de remontarla es lograr una alianza con alguien que sea creíble. Y si uno no lo logra, y en este caso es imposible porque nadie quiere estar cerca del PT en estos momentos, lamentablemente lo que queda es un camino de salida. Por eso, más allá de que mucha gente, como yo te escuchaba decir, argumenta que esto del maquillaje lo hacían en todos los gobiernos anteriores, la realidad es que acá lo que hay que cerrar es este tema para... La formal, lo real es lo otro. Lo otro que ya la gente ya está pidiendo un cambio, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo Aldo, lástima en tiempo tan corto, había otras preguntas para hacer, pero por el discurso, por esta charla que realmente es esperanzadora para salir de este pasado de atraso, decadencia y bóvedas abultadas con dineros mal habidos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.